Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. A ver si a usted le pasa lo mismo. Yo cuando entro a las redes sociales, ya sea Facebook o X, otras, pero también cuando entro a algunos portales periodísticos de los llamados nuevos medios digitales, no todos, por supuesto, veo un incremento del sensacionalismo, es decir, de esto que antes le llamábamos las notas amarillas o el amarillismo en el periodismo. Y esto es porque hay una obsesión por los clics, por las visualizaciones, porque pues quien no las tiene, pues no es leído, y esto implica al final del día dinero o inversión publicitaria. Pero esto está dejando el periodismo responsable. Ulises Castellanos, periodista, director general de Zona Cero News, que es un nuevo portal periodístico, pues nos hablará de ello en esta ocasión, y va usted a darse cuenta de todos los fenómenos que están ocurriendo en estos últimos días, pero también en épocas pasadas. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, lo más destacado en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Viri Mondragón. Desapareció formalmente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tomó posesión del edificio que albergaba a la institución creada en el año 2002. Esta acción se llevó a cabo horas después de que en la edición vespertina del jueves 20 de marzo, el Diario Oficial de la Federación publicara la nueva Ley de Transparencia que oficializa la extinción del órgano autónomo. Con la nueva Ley de Transparencia, las facultades del INAI serán absorbidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Comienza así una nueva etapa en la transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno, cuyo éxito dependerá de la autonomía en la toma de decisiones que garanticen efectivamente el derecho a la información y la protección de datos de las y los mexicanos. Con relación a los hallazgos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de dar acceso a activistas y medios de comunicación a ese lugar para que cada quien saque sus conclusiones. También pidió evitar la desinformación sobre lo ocurrido en ese lugar. Estas fueron sus palabras. Y sí, hay muchos medios que hay que reconocer han comenzado a entender que estamos viviendo una nueva etapa, pero hay muchos otros, ya vamos a presentar en su momento, y particularmente algunos personajes de esos medios o que tienen espacio en esos medios, que sin información comienzan a difundir una nota. La presidenta recalcó que la investigación de los hallazgos en Teuchitlán está a cargo de la Fiscalía General de la República. Un nuevo canal de la televisión pública fue puesto al aire el pasado 21 de marzo. Se trata de TV Migrante. La señal es producida por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano y ya se puede ver en 25 ciudades del país, incluida la Ciudad de México en el 14.3 de la señal abierta, así como en la plataforma MX Plus. La directora del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Cloutier, dijo que el objetivo de este canal es dar voz a la migración y hacer una contribución en la defensa de sus derechos en una época fundamental en la relación con Estados Unidos. Estrellas de Hollywood pidieron a la Casa Blanca proteger los derechos del cine, la televisión y la música de las gigantes tecnológicas y la inteligencia artificial. En una carta abierta firmada por 400 personas, entre actores, directores y artistas, exponen que debilitar protecciones de los derechos de autor y permitir a estas compañías explotar las industrias creativas y de conocimiento de Estados Unidos amenazaría a la economía más vibrante del mundo. La carta se difundió en respuesta a las peticiones de empresas como Google y OpenAI de quitar protecciones de derechos de autor para entrenar sus modelos de inteligencia artificial y a la promesa del presidente Donald Trump de eliminar controles gubernamentales en esta tecnología. La inteligencia artificial fue uno de los temas que llevaron a una costosa huelga a actores de la industria del entretenimiento estadounidense en 2023. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas de la semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viri Mondragón y por supuesto a nuestro invitado Ulises Castellanos, periodista, colega. Oye, qué gusto tenerte aquí. Creo que nos tocó en algún momento coincidir aquí enfrente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sí, seguramente. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Muchas gracias a TV UNAM
mi alma mater, soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aquí enfrente, y pues tenía algunos años de no venir exactamente a los estudios de TV UNAM, pero siempre andamos cerca de la Universidad Nacional. Eso es importante. Y qué grato tenerte aquí en Media 20.1. A ver, ¿cuál es la diferencia entre sensacionalismo y periodismo responsable? Yo sé que suena como a una obviedad, pero caray, lo que vemos es una obsesión de muchos colegas, de muchos medios, por atraer de una u otra manera a las audiencias, a los lectores. Sí, mira, no lo considero una obviedad, porque si así fuera, no tendríamos o no estaríamos enfrentando el problema que enfrentamos en redes sociales o en general los medios profesionales, corporativos o tradicionales, en este ambiente digital competido por la información y por la atención del público. Me parece que incluso los jóvenes, los que están estudiando ahorita periodismo, ni siquiera lo están distinguiendo o ni siquiera lo están debatiendo. Lo debatimos un poco más nosotros desde el punto de vista crítico, porque nosotros vivimos, hicimos periodismo y hacemos periodismo en un contexto que lo aprendimos, digamos, a finales del siglo XX. Y eso nos llevó en su momento a tener ciertos códigos, cierta responsabilidad, a manejarnos con códigos éticos, digamos, de altos estándares. Eso se pierde o se perdió en los últimos 10 años, se ha perdido en los últimos 10 años, derivado de la irrupción de las redes sociales y derivado de la cantidad de gente que hoy se dice periodista o que se cree periodista y obviamente que se comunica con distintas audiencias en un círculo perverso donde nada más se hablan entre ellos y terminan creyéndose lo que dicen ahí sin verificar, sin revisar. Hay grandes y gravísimos problemas en ese sentido. Qué bueno que comentas esto de la transición y de que no resulta una obviedad. Finalmente a nuestra generación, y no es por decir, ay, es que nosotros tenemos más experiencia o estuvimos en la universidad, tuvimos ese privilegio. No, tú trabajaste ¿cuántos años en Proceso? Trabajé 12 años en Proceso. Por ejemplo, ¿no? Sí. Ya has trabajado en muchos otros medios que tenían efectivamente normas todavía mucho más estrictas. Sí, no mira, todos, por supuesto, no todos los medios. No, pero yo tuve la fortuna de que prácticamente terminando la carrera aquí en la facultad, el último año ya estaba colaborando con Granados Chapa, en la revista Mira, que fundó por ahí del 90. ¿Cómo no? Me formé ahí, después estuve en Francia haciendo otras cosas y cuando regresé a México y me incorporé a Proceso, estás hablando de prácticamente todos los 90s hasta cruzar el año 2000 y los primeros 5, 6, 7 años de los años 2000 con Julio Scherer y compañía. Estamos hablando de periodistas construidos y armados en el siglo XX, con alta cultura, con alto profesionalismo y que además esos medios dominaban la conversación, es decir, la revista Proceso dominaba la conversación, no digo que la agenda, pero cuando teníamos una portada, cuando teníamos un tema de investigación, era tema toda la semana. Eso en los años 2000, a partir de ¿qué te gusta? 2006, 2007, 2008, con la irrupción del iPhone, hay una combinación que se da de múltiples factores. Entran los teléfonos inteligentes, aparece el 3G, claro, donde ya desde cualquier lugar puedes enviar, y después aparece la posibilidad de que cada quien publique lo que se le pegue la gana. En un principio con cierta timidez, con falta totalmente de expertise, y después estamos entrando a los años, ¿qué? 2015 hacia el 2025, con una absoluta vorágine en donde además, te doy un dato, de Reuters, del Instituto Reuters, que sacó un estudio que apenas salió el año pasado, 2024. De hecho lo publica, ¿no? Cada año. Sí, pero este último es muy interesante porque es global, no es un problema de México, de la caída de credibilidad de los medios tradicionales, corporativos, clásicos, que venían flotando sobre el 50-60% en 2017 a un 20%. La gente no cree en los medios. De ahí el chiste popular de que la gente se informa en el chat de sus tías, porque le cree más a quien conoce que
a la CNN, a AP, a AFP, a Milenio, Televisa, a Excelsior, obvio, Televisa. TV Azteca. Ponle Uy, el nombre que quieras, sí. pero si es un medio tradicional, yo diría profesional, pero tradicional, ahí ya hay una resistencia. Sin embargo, eso no ha mejorado nuestro nivel de conversación ni nuestra comunicación, porque no hay tampoco, así lo creo, mejores medios que hayan sustituido a esos. O sea que no vinieron a ocuparse esos vacíos por los nuevos medios, es decir, esa credibilidad que se perdió en los medios tradicionales, ¿no lo han ganado estos nuevos medios? Tú dime con quién, porque ahora todo depende del personaje en cuestión. No quisiera mencionar nombres, pero lo vemos. Por favor, menciónalos. Lo vemos con colegas que estaban en medios corporativos o tradicionales que fueron expulsados con la caída de los ingresos de televisión, que construyeron sus propios medios digitales, pero los sostienen solamente ellos. Y cuando sale un nuevo medio nativo digital, tarda mucho en posicionarse. Sí. La gente está, además, las audiencias están fragmentadas. Es decir, en los 90s tú llegabas en la noche a ver el noticiero del Canal de las Estrellas. Sí, no, bueno, o a Jacobo Saludowski. Jacobo era un clásico de nuestros padres. Claro. A nosotros nos tocó más hacia López Dóriga. Sí. Y en la noche lo veías, estaba en las redacciones y veías ese y otro noticiero. Sí. Y cuando acababa ese noticiero, podías decir, ya no va a pasar nada, ¿no? Pero todo mundo podía llegar en la noche a comentar, ¿viste el noticiero? Sí. Y solo había una cosa que comentar. Hoy en día, ni siquiera en el seno familiar, de gente que coexiste en una misma habitación, en una misma casa, padres, hijos, hermanos, pueden decir que tienen las mismas fuentes. Claro. Porque cada uno en sus aparatos y bajo sus algoritmos se informan por TikTok, por X, se informan por el chat de las tías y generan una conversación también fragmentada, porque entonces empiezas a decir, oye, te mandé este tuit, te mandé esto. Y es para saber quién tiene la razón o quién tiene la verdad. En este momento estamos hablando de la posverdad. Y es ahí donde está la mayor crisis de desarrollo y obviamente de exposición a los medios al que está sujeto al final el ciudadano, el pueblo de México, el pueblo de El Salvador, el pueblo de Brasil, el pueblo, la comunidad incluso global. Tú puedes tener hoy mismo distintas versiones de la guerra de Ucrania. Claro. Y depende de dónde te informes. Y ambos toman pedacitos de verdad, pero construyen narrativas paralelas. Y estamos atrapados en eso. O sea que uno debería, para estar relativamente bien informado, pues tomar a varios medios en su conjunto. Pero estamos saturados, ¿no? ¿No es cierto? Híjole, sí. Mira, los que nos dedicamos a esto, nos la pasamos todo el día monitoreando. Sí. Ajá. Tanto medios tradicionales. Termino casado de la pantalla, es real. Ya para la noche, sí, por supuesto. Pero es absolutamente indispensable, incluso cuando escuchas un programa de radio con algún colega profesional hoy mismo, tienes que verificarlo. Claro. Luego, cuando verificas eso, tienes que reverificarlo. Lo hemos visto hoy con las muertes recientes, por ejemplo, de la señora Isabel Miranda de Wallace. Sí. Lo dio a conocer un reportero en X y todo mundo en silencio, nadie siguió la nota. No, porque quién sabe. Sí, dudamos. Entonces empezabas a preguntar, obviamente había muerto en un hospital, no era algo que hubiera sido público, digamos. Yo estuve contando el tiempo, yo lo logré confirmar con otras fuentes como 40 minutos después. Todavía dudé, pero lo soltamos en zona cero. Y 5 o 10 minutos después, ya. López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Loret, Milenio, La Jornada, y entonces ya vino la avalancha de confirmaciones de que había muerto Isabel. Pero durante 40 minutos, siendo que un periodista profesional lo dijo en su cuenta de X, en exclusiva, nadie se atrevió a decir, es verdad, o nadie dio las condolencias, o nadie le dio seguimiento. Bueno, que seguramente tuvo muchos retweets. Tenemos ya que hacer la pausa, Ulises, pero
Ahora le damos seguimiento a este tema y a otro más de lo que ocurrió la semana pasada con un video. Sí, claro que sí. Por supuesto, se ha convertido en un tema también muy polémico de la agenda. Sí. Así que, por favor, no se vaya. Seguimos con Ulises Castellanos. Regresamos a Media 20.1 en esta entrevista al periodista Ulises Castellanos. Estamos hablando sobre sensacionalismo y responsabilidad en el periodismo. Y Ulises, antes del corte, nos estabas platicando, de un caso, de la muerte de Isabel Miranda de Wallace. Exactamente. Y es decir, la reacción de los medios fue muy interesante, pero incluso un periodista hasta ponía en duda la veracidad de esa información. Para todos fue sorpresivo, sin duda, Sí. pero en el caso de Ricardo Rafael, me imagino la sorpresa, porque justo en esos días estaba por sacar su libro sobre el gran tema del secuestro, presunto secuestro del hijo de esta señora. El problema es que hoy en día, recordemos que hace algunos años dieron por muerto y se me va a escapar el nombre de un cantante que terminó subiendo un tuit donde diciendo estoy aquí en Londres, ¿no? Vivo. Pero eso ha ocurrido con otros artistas. No, y pero no otros sucedía antes. Ajá, Ojo, sí, aquí claro. quiero poner una comparación. Eso. El tema es que hoy en día la inmediatez se sobrepone a la verificación. Ajá. Entonces, cuando te enteras por un chisme o por una fuente que murió alguien, siempre es muy tentador, después de lamentar el suceso, Sí, claro. decir, falleció fulano de tal. Antes, cuando estábamos en las redacciones, yo trabajaba en un semanario, pero luego trabajé en diarios. Aún en diarios o en semanarios tienes toda la tarde, todo el día para estar viendo qué vas a hacer, hablar con para la noche se confirme, para cuando lo sacas ya está el velorio. Sí. Hoy en día estás a un segundo de cometer un error. Pues Y a es- un clic, ¿no? A un clic, pero lo han hecho agencias. No estoy hablando de gente Sí, que sí, por sí. propio... Lo publicaron agencias. Bueno, sucedió también durante esta pandemia de la COVID, ¿no? Sí, De sí, que sí, sí, sí. varios empresarios, muy al inicio, ¿no? Recordarás. Lo que pasa es que estamos viviendo un tiempo, una velocidad tremenda. O sea, hoy en día no te contestan un WhatsApp y lo puedes denunciar como desaparecido. Ajá. En 20 minutos. Sí, claro. No me contestó, está desaparecido. No, espérate, se pierda 3 días, te preocupas, ¿no? Sí, por supuesto. No, mira, es muy grave, o sea, es muy grave lo que tiene el ecosistema y la industria en este momento de información. Este último caso que sucedió hace unos días del video, Del video, ¿no? de ¿Qué es presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Exactamente. Llevamos días debatiendo sobre la veracidad de ese video. Si es un montaje, si no es un montaje, si son ellos, si son los otros, si lo hizo el gobierno, si lo hizo bandas locales, si lo grabaron en Vietnam. ¿Por qué? Pongo un ejemplo rápido. Hace 25 años, en proceso, cuando un grupo también clandestino nos invitó para exponer un tema. Nos contactaron en una caseta telefónica de la calle, nos llevaron encapuchados en vehículos, nos metieron a la selva, tardamos 3 días para llegar con el EPR. El EPR era y es, si todavía existe, el Ejército Popular Revolucionario. Fuimos un grupo de periodistas profesionales. Nos tardamos una semana en hacer todo eso, para un encuentro de 2 horas. Los grabamos, los entrevistamos, regresamos y publicamos en la portada lo que tenía que decir el EPR. Nadie puso en duda esa visita. Claro. Nadie puso en duda si era un montaje o no era un montaje, quiénes eran. No, se empezó a hablar de lo que quería este grupo guerrillero. Ajá. Hoy en día estos grupos ya no te hablan. No te hablan no le hablan ni a la AP, ni a AFP, ni a Milenio, ni a La Jornada, ni a nadie en individual. ¿Pero para qué? ¿Tienes un teléfono? A ver, comandante, póngase ahí. Sí, claro. Vamos a a dar un hacerlo y discurso. súbalo a una cuenta. Sí. Ajá. Entonces, ya no sienten que necesitan a un periodista y mucho menos a un medio. Solo necesitan colocarlo en las redes. Entonces, ¿qué pasa cuando el público o los demás lo vemos? Tenemos 84,000 interpretaciones. Claro. ¿Quién sabe si sean? ¿Quién sabe si no sean? ¿Qué onda con esas armas? ¿Qué onda con esto? Y luego hay otro problema.
todo mundo lo empieza a aprovechar. Entonces, por un lado, en este momento, la oposición, que está rabiosa, que es muy pequeña, pero muy activa en redes sociales, lo utiliza para golpear al gobierno, ¿no? No, se los hubieran llevado a la mañanera, seguramente lo hizo alguien del gobierno, coincide la narrativa con no sé quién, y del otro lado dicen, no, pues ¿qué les pasa? O sea, ahí están diciendo que toda la bronca es las madres buscadoras, etcétera, etcétera. Es una pérdida de tiempo esa discusión durante días, sin que podamos aterrizar, primero, ¿qué pasó en ese rancho? Y segundo, ¿por qué este grupo hace ese video? Si es real, ¿qué quiso decir? Si son presuntos, ¿quiénes son? Y estamos atorados en eso y cada quien ya en el chat de las tías ya tiene una conclusión. Híjoles. Pues bueno, eso realmente para las audiencias, para los lectores, los usuarios, es un reto finalmente permanente. Ahora, me llamó mucho la atención que, por ejemplo, el Universal, la semana pasada, dijo palabras más, palabras menos, que no iba a difundir ese video. Me llamó mucho la atención porque, bueno, el Universal tiene una posición muy crítica también en relación al gobierno. Pero tiene que ver con esto, Gabriel, porque ellos no pueden verificar quién hizo ese video. Cuando uno como periodista va al lugar de los hechos, uno trae ese video, y hay una cosa muy importante que tienen que entender las nuevas generaciones y la gente. Lo que está en juego para nosotros como periodistas es nuestra reputación. Sí. Pero para la cuenta Chuleta 24, ¿qué más da decir que son en Gaza o que es en la Sierra Norte de México? Mañana desaparece esa cuenta. No le importa, no le interesa en el tiempo ser reconocido o no por lo que diga de ese video. Pero el Universal, ya que mencionas el caso, y conozco a muchos colegas ahí, yo trabajé en el Universal. Sí, yo también. Entiendo que hay que cuidar una reputación. Pues no sabes qué onda con ese video. La razón que sea por lo que no lo hayan publicado está bien. Pero pienso que ese es el problema. Yo creo que si los grupos clandestinos, fuera de la ley, quieren dar un verdadero mensaje, tienen que hacerlo con un profesional. Y voy a remitirme a un caso, la entrevista que hizo Julio Scherer con el Mayo Zambada. Claro. ¿Quién cuestionó la entrevista? No, nadie. Digo, cuestionaron de que se haya juntado. No. ¿Quién cuestionó que se haya encontrado con él? No, nadie. ¿Quién? Y no hubo grabación. O sea, fue apuntado a mano. Sí, por supuesto. ¿Quién cuestionó? Primero estaba el enorme prestigio de don Julio. Segundo, que ese capo no había hablado con nadie. Y no se grabó un video, buscó un profesional. Se publicó y sigue siendo referencia. Incluso ahora que detuvieron al Mayo, lo volvieron a sacar y se volvieron a retomar cosas ahí. Entonces, si hay grupos clandestinos o personajes que son prófugos de la justicia, no suban videos a TikTok. Hablen con profesionales. Si quieren que tengan un impacto sus palabras. Si no, van a quedar en este mar de memes, de boomerangs y de donde la gente va a enlodar lo que sea que se diga. Y acá se nos termina el tiempo, Ulises, pero platícanos algo de tu portal Zona Cero News. Bueno, mira, es un portal que sacamos apenas a principios de este año, 2025, y siguiendo una tendencia, porque obviamente estamos viendo la caída en la infraestructura, en los recursos de los medios tradicionales en los que trabajamos 1000 años. Y un grupo de periodistas decidimos construir este medio basados precisamente en una premisa, un periodismo responsable. No vamos a ser los primeros, vamos a verificar. Pero lo que le ofrecemos a la gente que se meta a Zona Cero, con ZZ, es que todo está checado o verificado. Y tenemos un programa con inteligencia artificial que verifica la información, ¿sí? De tal manera que por más rápido que la saquemos, te pone tus referencias, ¿sí? Si hay algo inconsistente, también te lo detecta. Entonces, aprovechemos la tecnología. Es un medio que tiene sus canales tradicionales, TikTok, X y YouTube, que es en donde más nos movemos,
y estamos empezando. Estamos muy entretenidos ahí, muy divertidos, y lo que le decimos a nuestros entrevistados en Zona Cero, ¿no? Que te dicen, ¿pero qué es Zona Cero? No, Zona Cero es nuevo, pero nosotros no. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando entrevistamos a ministras de la Corte, a otros personajes, a políticos y demás, tenemos un respaldo en el tema de reputación que construimos cuando no había redes sociales, cuando no cometíamos por lo menos pifias que llegaran a imprimirse, ¿no? Llegabas a tener dudas, pero tenías tiempo para corregir. Hoy no existe esa posibilidad. Y ya para despedirnos en unos segunditos, ¿qué le recomiendas a las audiencias para combatir este fenómeno del sensacionalismo? Híjole. Algo muy breve. Algo muy breve. Alguna frase contundente. No, pues el problema es que frente a la fragmentación, lo que tienen que hacer es verificar, por lo menos escoger 3 medios en los que tengan confianza, que no les hayan mentido, que no los hayan traicionado, y que si los 3 dicen que murió Paquita, la del barrio, se murió Paquita, la del barrio. De acuerdo. Pero si no tienen los 3, no lo ponga en el chat de las tías, por favor. Pues ahí está. Ahí está el consejo. Ulises Castellanos, de veras qué privilegio tenerte aquí. Muchas gracias y muchas felicidades por este nuevo portal periodístico. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Ulises. Gracias al equipo que hace posible Media 20.1 y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.